Cuba Información. El Yo sí puedo cubano y el Yes we can de Obama, un antagonismo evidente. Este es el título de un artículo de Carlos Miguel Molina Soto, que nos ha llegado, que Carlos Miguel Molina Soto es el asesor cubano para la alfabetización en Sevilla, y con este título, moviéndose en estos dos conceptos, por llamarlos así, el eslogan norteamericano de la campaña de Obama y el nombre de la campaña cubana de alfabetización, pues los mezcla en un artículo. Sin duda interesante. Bueno, primero enviarle un saludo muy fuerte a Carlos Miguel Molina, que es un conocido del equipo de Cuba Información. Ha sido entrevistado al menos en una ocasión en Cuba Información, y hemos cubierto varias de las conferencias que ha dado él y la compañera también asesora del programa Yo sí puedo en Sevilla. Hay que recordar que Cuba está ayudando a la alfabetización en un país, en este caso del primer mundo, como también lo hace en Nueva Zelanda, bueno, en este caso en la ciudad andaluza de Sevilla. Este artículo a mí me sorprendió el título, por la comparación que hace entre el Yo sí puedo y el Yes we can de Obama. Pero en los primeros días, se publicó en Cuba Información, el equipo editor decidió publicarlo, pero pasó un poco desapercibido, al menos para mí. Y bueno, lo he leído hace unas horas, ¿no? Y lo he leído completo, y entonces he descubierto realmente verdaderamente el kit de la cuestión. ¿Por qué escribe Carlos Miguel Molina este artículo con este título, ¿no? Y cuenta lo siguiente, es una anécdota que me parece bien curiosa de cómo actúa la maquinaria de la información, incluso en gente bien intencionada. Carlos Miguel Molina es asesor del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, del IPLAC, que es ligado al Ministerio de Educación de Cuba, y trabaja en solidaridad con otros países en alfabetización. Dice: observé en una de mis visitas a un punto de alfabetización en Sevilla cómo una persona, una voluntaria, lo que llaman una facilitadora del programa, intentaba motivar a los participantes, a personas analfabetas que están en el programa en Sevilla, estableciendo un paralelismo entre el nombre del programa Yo sí puedo, el programa de alfabetización que están llevando a cabo, y el lema utilizado por Barack Obama en el desarrollo de su campaña electoral. Hay que recordar que el Yes we can era el lema de campaña, y se ha convertido en un lema mediático, ¿no? Muchos medios de comunicación han respaldado una campaña de imagen de Obama y lo siguen haciendo actualmente. Bueno, dice Carlos Miguel Molina: tal disparate conceptual me dejó estupefacto, pero ante tal situación decidí no entrar en ningún tipo de confrontación política con la voluntaria, con la facilitadora, por principio ético al trabajo que realizo como asesor del programa y por respeto al reconocido trabajo altruista que realizan estos facilitadores en el desarrollo del mismo. De esta anécdota es cuando él escribe qué es el Yo sí puedo y qué es el Yes we can de Obama, ¿no? Y bueno, primero resaltar indudablemente la labor silenciosa que tienen tantos asesores cubanos, tantos pedagogos, médicos, personal de salud de Cuba en el mundo, que no se meten jamás en la política interna de los países, que jamás responden a los llamados de la prensa internacional, que no se meten en política interna, ni siquiera para apoyar a gobiernos amigos, incluso gobiernos que les han invitado a colaborar, que jamás se meten en la política. Pero, y este es el caso de esta persona, de Carlos Miguel Molina, que indudablemente no quería polemizar con esta persona, ¿no? Pero él hace una comparación entre el Yo sí puedo, que es un programa que nace en el año 2002, que ha alfabetizado a más de 4 millones de personas en 29 estados del mundo, que se dice pronto para ser un programa de un país del llamado tercer mundo. Y por contra tenemos el Yes we can de Obama, el Nosotros sí podemos, que como Carlos Miguel nos dice, nosotros sí podemos incrementar el presupuesto militar de Estados Unidos de 280.000 millones en el 2000 hasta las 680.000 millones de dólares en este año 2010.
en momentos, por ejemplo, en que Naciones Unidas está solicitando a los países más ricos del mundo una miserable ayuda de 11.000 millones de dólares anuales para cubrir siquiera los gastos de los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, a mí me gustaría que todos estos pulpos mediáticos, que toda esta prensa que reclama libertad de prensa en Cuba, en Venezuela y en otros países, tuviera la valentía de publicar este artículo en las páginas del País, en las páginas del diario Clarín, en las páginas de La Vanguardia o en las páginas de los principales diarios de referencia en Europa. Sí, hay bueno, referido al Yes We Can presidencial de Obama, que ha sido más mediático, algo propagandístico. Primero hay que destacar que el Yo Sí Puedo, como él plantea, cubano, Yo Sí Puedo cubano, es la estampa viva de la lucha que debiéramos emprender por la construcción de un mundo mejor donde impere la igualdad, la justicia social y la paz. Y recordar que más de 500 colaboradores cubanos salidos de su frontera de Cuba, no para propiciar ni apoyar guerra, no para masacrar y torturar en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo, la democracia y los derechos humanos, sino para agasajar ese derecho elemental de aprender a leer y a escribir. Y entonces, perdón, aquí él hace está muy bueno este artículo, porque efectivamente el Yes We Can de Barack Obama, que habla de que como presuntos dueños y señores del mundo, el nosotros sí podemos se traduce también en poseer y proliferar el mayor arsenal nuclear del orbe, con impedimento de que otros países, sobre todo los más pobres, no lo posean ni desarrollen energía nuclear con fines pacíficos. Nosotros sí podemos propagar, instalar bases militares fuera de la frontera estadounidense para mantener por la fuerza la hegemonía mundial, propiciando, apoyando y financiando guerras injustas con argumentos causales ficticios y poco fundados. Nosotros sí podemos mantener en contra de la opinión pública mundial un bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, afectando a terceros países y violando leyes y tratados internacionales. Nosotros sí podemos mantener encarcelados con injustas condenas a 5 cubanos que solo pretendían impedir desde territorio norteamericano acciones terroristas contra el pueblo cubano, que se orientan, planifican y ejecutan con el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que nosotros sí podemos de Barack Obama ha servido para esto. Ahora, esa esperanza de paz, de justicia y sobre todo de lucha contra la pobreza y contra la guerra, pues vemos en la práctica que nada de nada, o sea, que todo es algo propagandístico, mediático, que no tiene un sustrato, no tiene realmente un contenido en la vida de los seres humanos de hoy. Y vemos, como bien tú has señalado, como expresa ahí, el incremento colosal de presupuesto militar de los Estados Unidos desde el año 2000 hasta ahora, y sin embargo, como has señalado, que las Naciones Unidas está solicitando a los países desarrollados una miserable ayuda de 11.000 millones de dólares para cubrir los gastos de los objetivos de desarrollo del milenio. Es decir, que no hay comparación posible, y lo que cabe decir es que esta facilitadora, pues quizás equivocadamente o por ignorancia, o no tuvo conciencia de que estaba estableciendo una comparación imposible entre el método cubano, que por cierto, Yo Sí Puedo cubano, ha estado, bueno, desde 2002, mucho antes de la llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos.